¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar con Andoni Chasco, portavoz de la Asociación 3 de Marzo. Muy buenas, Andoni. Egunon. Bueno, hoy vienes aquí a hablarnos de esas malas noticias y de esa del Tribunal Constitucional que no ha admitido a trámite la demanda contra el archivo de la causa para investigar los delitos del 3 de marzo, ¿no? Así es. No por esperadas dejan de ser malas, ¿no? Esta decisión ya la esperábamos, era de esperar. Lo único que nos ha sorprendido el motivo por el cual no ha admitido a trámite, ¿no? Decir que no tiene trascendencia constitucional nos parece vergonzoso, cuando lo que se estaba dirimiendo en ese recurso de amparo era tremendamente importante, ¿no? Se está dirimiendo por qué no se aplica el derecho penal internacional, se está dirimiendo por qué la legislación internacional en materia de derechos humanos tampoco es aplicada en España, se está dirimiendo por qué no se tiene derecho a la justicia efectiva, a la tutela de la justicia efectiva, se está dirimiendo por qué está aplicando el Estado español la prescripción a posibles delitos de lesa humanidad y sobre todo se está dirimiendo también por qué se está aplicando una ley de amnistía para delitos que son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, ¿no? Todo eso tenía que haber hecho un auto conforme a por qué no se admitía, y en vez de hacer eso pues ha ido por el camino fácil y ha obviado entrar en esos detalles y lo han admitido por la intrascendencia constitucional. Un documento además que apenas tiene 3 líneas. Yo creo que son 2. Sí, pero vamos, no ha inmotivado en todo momento, y había motivos para motivarlo porque el recurso de amparo estaba impecablemente realizado y demás, ¿no? Pero es clara que la voluntad del gobierno español, la voluntad de los tribunales de justicia y el propio Tribunal Constitucional no quieren entrar a argumentar por qué no se aplican toda la legislación internacional vigente y por qué no aplica todo el derecho internacional, penal internacional vigente en el Estado español. Esa demanda de amparo fue interpuesta por las Juntas Generales de Álava y lo mismo ocurrió posteriormente, ¿no? También en el Ayuntamiento, pero como asociación no ibais, ¿no? Dentro de esta demanda. Ese es el problema que hay ahora para continuar con el proceso, ¿no? Así es, nosotros presentamos en su momento mociones tanto en Juntas Generales como en el Ayuntamiento para que serían esas instituciones las que plantearían las querellas contra los crímenes del franquismo, entre los cuales se consideraba el 3 de marzo, ¿no? En un primer momento se metieron querellas por el tema del 3 de marzo y se quedaba a la espera de hacer un informe, un estudio riguroso de todas las consecuencias que había tenido el franquismo en Araba y en Gasteiz. Entonces, pues bueno, se presentó la querella del 3 de marzo y es por lo que se ha posicionado ahora el Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Pues que ahora las instituciones alavesas están inhabilitadas para recurrir al Tribunal de Estrasburgo porque son parte, ¿no? Son parte del Estado y no se puede ir contra el mismo Estado. Entonces, seguramente tendremos que empezar el proceso judicial. Bien como asociación, bien como afectados, tendremos que abrir otra vez la vía judicial en el juzgado de Gasteiz. Lo más probable es que, como ocurrió anteriormente, no se admita, tendremos que ir a la Audiencia Provincial de Álava y posteriormente tendremos que ir al Tribunal Constitucional, que con la respuesta negativa, que también esperamos, ya estaremos habilitados para ir a Estrasburgo. Claro, hablamos de empezar el proceso de nuevo con unos plazos largos al final. Hombre, en principio ahora me parece que ha tardado cerca de 2 años todo este proceso, pero entendemos que si ya hay unas sentencias relativas a las querellas presentadas por las instituciones, poco les puede costar aplicar la misma doctrina que han aplicado en esas querellas para inadmitirlas, aplicarlas a la nueva querella. Entonces entendemos que debería ser muy corto el plazo de resolución. Otra cosa es que lo quieran dilatar en el tiempo. ¿Qué os parece como asociación la actitud que está tomando el Gobierno de España frente a las víctimas del 3 de marzo? El Gobierno de España solamente considera un tipo de víctimas, ¿no? Las ocasionadas por organizaciones armadas que han utilizado la violencia. Pero cuando esa violencia ha sido utilizada por el Estado, no las considera. Es más, las vilipendia, no las considera en ningún estatus
incluso en algunos casos las criminaliza, ¿no? Porque a nosotros, como 3 de marzo, nos han llegado a decir que éramos nosotros los agresores y que la policía tuvo que actuar para defender sus vidas, ¿no? La prueba es que también en el Tribunal de Orden Público por el cual pasó el sumario del 3 de marzo, el motivo de la apertura era terrorismo. Nos estaban llamando terrorismo a los trabajadores que estábamos exigiendo unas condiciones dignas de trabajo, derechos y libertades, ¿no? Entonces el gobierno español, la discriminación que utiliza sobre las víctimas de vulneraciones humanas en función de la violencia que las ha originado es tremenda, y eso va conforme a la legislación internacional, que dicta claramente que todas las vulneraciones de derechos humanos tienen que ser reconocidas en el derecho de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición, y eso el gobierno español no lo está haciendo. ¿Confiabais en la justicia española o era un paso para ir hasta Estrasburgo? Era un paso. Confiar, llevábamos muchos palos ya al cabo de todos estos años como para confiar en la justicia española, ¿no? Todas las vías que habíamos emprendido habían sido cerradas, bien por prescripción, bien por aplicación de la ley de amnistía, en contra del derecho internacional, como he dicho anteriormente, y demás, ¿no? Pero sí que era necesario dar ese paso para agotar la vía en el Estado español y abrir las vías a nivel internacional. ¿A nivel internacional sí que veis posibilidades? Creemos que sí. Lo que pasa es que también hay muchas complicaciones, ¿no? Más, por ejemplo, con la llamada conocida como querella argentina. El gobierno español tiene un convenio de colaboración bilateral con Argentina, obligado a colaborar en temas judiciales, pero está haciendo caso omiso a todas las peticiones, a todos los exhortos que está lanzando María Servini de Cubría, la jueza argentina que lleva la querella, exigiendo al gobierno que cumpla con una serie de medidas que ella está pidiendo, ¿no? Entonces, no está colaborando en nada, pero bueno, sirve para dejar en evidencia la catadura moral y democrática de este gobierno que tenemos, y luego también creemos y confiamos que el Tribunal de Estrasburgo le deje al gobierno español en su sitio, ¿no? También tenemos planteada, ¿no?, ya a nivel jurídico, peticiones de denuncia ante el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, está admitida a trámite. También vemos como el Partido Popular está haciendo todo lo posible para que esa petición no siga adelante, pero está siguiendo adelante, y esperemos que haya también una resolución más pronto que tarde. A pesar de que las instituciones no pueden llevar el caso hasta Estrasburgo, sí que desde la asociación buscáis su apoyo, ¿no? Sí, nosotros estamos empeñados en acabar con la impunidad que avala y mantiene el Estado español. Y la prueba de ello es que vamos a ir a Estrasburgo, bien sea empezando otra vez el nuevo recorrido, porque ellas no están legitimadas, o bien no creemos, pero bueno, buscando entre los servicios jurídicos de las instituciones, nuestros propios abogados, ver si hay algún resquicio, vista ya la resolución que ha tomado el Tribunal Constitucional, ver si hay algún resquicio para que podamos ir directamente. Creemos que no va a ser posible, pero bueno, vamos a abrir las vías para poder ir a Estrasburgo. Después de la decisión del Tribunal Constitucional, ¿Ayuntamiento o Diputación se ha puesto en contacto con vosotros? Sí, nosotros hacíamos públicamente la petición de que si ellos no pueden ir a plantear los recursos, sí que necesitamos el apoyo moral, el arrope de la institucional. Ya nos habían avisado del palo que suponía el auto del Tribunal Constitucional, estábamos al tanto, pero tanto con Diputación como con Ayuntamiento ya nos hemos emplazado para una reunión. Hemos hecho también extensiva esa petición para reunión para la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco. Creemos también que tanto Parlamento como Gobierno Vasco deben implicarse, y entre todos, pues bueno, dar un impulso, el impulso, o sea, el apoyo popular también, el social popular lo tenemos, el institucional nos parece imprescindible, y todos juntos creemos que lograremos por lo menos que estas demandas de justicia se atiendan. ¿Qué reacciones has notado en la calle después de haber salido esta resolución del Tribunal Constitucional? Pues bueno, muchos se extrañan del tesón con el que seguimos luchando, del tesón y la terquedad con la que seguimos buscando justicia y verdad, pero nosotros creemos que es el mejor homenaje y el mejor recuerdo que se les puede hacer a las personas que fueron asesinadas tanto en Gasteiz
como en movilizaciones solidarias fuera de Gasteiz, ¿no? Hay que recordar que en Tarragona fue asesinada otra persona en una movilización en denuncia por los sucesos de Gasteiz, y en Basauri también Vicente Antón Ferrero también fue asesinado en el día de huelga general por los sucesos de Vitoria, ¿no? Hay que buscar justicia para todos ellos y en esa labor estamos empeñados. Sí que las víctimas van a tener un monolito frente al banco, el antiguo Banco de España. El otro día el alcalde nos decía que sí que habían solicitado que las víctimas tuvieran esa representación dentro del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Desde el Gobierno no lo han aceptado y por ello pues van a poner un monolito fuera. Desde la asociación, ¿cómo recibís estas noticias? Hombre, nosotros estamos cansos de oír a todos los políticos que hay que tratar todas las vulneraciones por igual, y en este caso no se va a tratar por igual. Parece que hay unas víctimas de primera y otras de segunda y otras incluso que no existen, ¿no? Incluso el lugar donde quieren poner esa escultura al alcalde asesinado de Gasteiz, Teodoro Olarte, nos parece inadecuado, ¿no? Porque parece que están enfrentando víctimas, ¿no? En vez de recoger en un lugar todas las vulneraciones de derechos humanos, contextualizando cada caso, por qué, cómo y cuáles fueron las consecuencias de las diversas actuaciones, pues parece que están poniendo a unas dentro, en un local de renombre, y otras van a estar en la calle en una escultura, pero enfrentadas, ¿no? Si estamos por esa conciliación que se pretende, por acabar con esa discriminación, por ese trato igualitario de todas las vulneraciones de derechos humanos, teníamos que estar todas las víctimas en el mismo lugar y con el mismo reconocimiento que merecemos todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Actualmente, ¿qué proyectos estáis llevando a cabo desde la asociación? Pues proyectos tenemos bastantes, ¿no? El más conocido últimamente igual ha podido ser el acompañamiento que hemos hecho y la colaboración con la película que se ha grabado recientemente aquí en Gasteiz. Esperamos también que sea un punto de inflexión a la hora de difundir los hechos. Aquí en Euskal Herria se conoce más o menos, en el Estado español menos, pero sí que puede servir para que se difundan a nivel internacional, ¿no? Y más si como es intención, se estrena en el Cinemaldi de Donosti en septiembre, ¿no? Y luego proyectos, pues también tenemos otro muy importante para nosotros. Veníamos recalcando últimamente el papel tan importante que tuvo la mujer en las luchas, en las huelgas del 3 de marzo, ¿no? Pues hemos encargado un proyecto para el papel que tuvo la mujer en el 3 de marzo, está prácticamente ya finalizado, que se verá dentro de poco y nos parece muy interesante. Y hay que decir también que el tema de la película ha servido para aflorar muchos sentimientos, muchas personas han dado su testimonio, testimonios en algunos casos emocionantes, escalofriantes, que desconocíamos como asociación y que desconocía la sociedad, ¿no? Esto va a servir para que lo conozcan de primera mano a través del estudio que están haciendo y el trabajo que están haciendo. Quizás no personas que han estado calladas durante mucho tiempo y al final han tomado esa decisión de hablar, ¿no? Después de tantos años. Sí, sí, nos hemos dado cuenta, ya sabíamos el problema de fondo psicológico que había en muchas personas que habían sufrido la represión directa y las consecuencias físicas en su cuerpo, ¿no? Pero desconocíamos el impacto emocional que había tenido dentro de la ciudadanía, ¿no? Ahora hemos visto todos esos testimonios y todas las consecuencias que tuvo, ¿no? Y ha servido para aflorar todos esos sentimientos y que la gente se suelte, y ha sido como una especie de liberación. Esto creo que es muy positivo y creemos que puede contribuir, pues, a interiorizar todo lo que pasó y sacarlo fuera para que lo conozcan las nuevas generaciones. También seguimos con el Memorial 3 de marzo, están teniendo mucho éxito todas las visitas por el Memorial, lo hemos trasladado a las aulas, estamos haciendo visitas guiadas con los alumnos de diferentes escalafones, se hace el Memorial, se hace una charla en el propio centro educativo acompañada de un documental, ¿no? También los chavales y las chavalas se quedan también extrañados de que aquella actuación tan brutal, tan represiva, tan criminal, esté a día de hoy tan impune.
Y tan a flor de piel, ¿no? Después de tantos años todavía continuáis con la lucha. Así es. Si te parece, Andoni, pasamos a hablar con nuestros tertulianos que han estado aquí escuchando y pues van a realizarte una pregunta a cada uno de ellos. Cristina Berciartúa, muy buenas. Pachi Gómez. Hola, y Ramón Garín, muy buenas. Hola. Bueno, empezamos por Cristina, si os parece. Sí, bueno, yo no sé si tengo alguna pregunta porque creo que lo has explicado todo bastante bien. Yo sí que decías que la gente se siente extrañada por el tesón. Yo más que extrañada me siento admirada por la lucha constante y por esa fuerza con la que seguís peleando allá donde haga falta para, bueno, pues para que no quede impune bueno, pues el asesinato de 5 gasteiztarras y, bueno, y luego pues, el hombre de Tarragona y de Basauri. Y en ese aspecto, o sea, mi total admiración por eso, y no solo por eso, sino luego por la difusión que estáis haciendo a nivel cultural. Yo conozco un poco el proyecto sobre las mujeres, que entre otras cosas se escucha en alguna ocasión a Suriñe Rodríguez, y me parece, bueno, me parece interesantísimo porque es tantas veces que se invisibiliza el papel que ha tenido la mujer, que hacer un proyecto específico para sacar a la luz y aflorar pues el papel tan importante que tuvieron las mujeres en el 3 de marzo, pues me parece de aplaudir y de agradecer y de señalar. Y luego a nivel de la película, yo lo que percibo también es que está sirviendo sobre todo para que las generaciones más nuevas nos impregnemos también de ese sentimiento, ¿no? y se le dé la importancia que tiene, porque muchas veces, bueno, pues igual yo cuando estudiaba, pues en el 3 de marzo sí, te hablaban un poco así por encima, pero yo qué sé, tampoco muchas veces se le daba el valor de decir, a ver, que esto les pasó a nuestros vecinos, que esto le pasó a gente que te cruzas por la calle, y con la película yo estoy viendo a gente que ha participado en la película y que conoce de primera mano testimonios de gente que vivieron los sucesos del 3 de marzo, y que eso ayuda a fortalecer, ¿no?, ese sentimiento y ese arrope de la gente que desde luego tenéis. Sí, bueno, los alaveses tenemos fama de tozudos, ¿no? Y yo como alavés, pues a mí cada zancadilla que nos ponen, y nos han puesto muchas, parece que es un revulsivo para seguir en la lucha, ¿no? Y entonces, por más zancadillas que nos han puesto y nos seguirán poniendo, vamos a seguir RQR hasta conseguir romper esa impunidad y lograr justicia, ¿no? Y el reconocimiento que se debe a las víctimas. Y lo que decías, el papel de la mujer, siempre hemos intentado resaltar, ¿no? Siempre, principalmente, los asesinados fueron hombres, las luchas obreras parecía que la llevaban siempre los hombres, los heridos hay una mayoría de hombres, aunque también hay mujeres, pero siempre hemos dicho que detrás de esos hombres había mujeres que estaban llevando la caja resistencia, estaban impulsando las famosas marchas con las bolsas vacías por la Virgen Blanca y demás. Hay una escultura en Zaramaga de Irantxuleque con las bolsas. Así es, por eso también en el memorial quisimos resaltar el papel de la mujer y cómo pues que 5 artistas mujeres hicieran esculturas o cosas relativas al papel de la mujer, ¿no? En ese sentido, pues sí, este último trabajo de Suriñe Rodríguez y las compañeras que están con ella, pues nos parece también fundamental. Bueno, yo un poco, pues de algunas otras veces también que hemos estado, hay una parte en vuestro trabajo que me parece una parte muy importante, ¿no? Que es la parte que estáis haciendo un poco que es para mí la parte de difusión, de rearmar un poco todo lo que sucedió y explicarlo, y evidentemente y sobre todo pues hacer esa labor didáctica también, etcétera. Yo creo que esa parte social es muy importante, ¿eh? Y es un poco al final lo que realmente queda a la gente que está, a la gente de la calle, es lo que realmente queda, ¿no? El recuerdo y el que esas historias no vuelvan a suceder. Pero yo lo que me pierdo ya es con la parte legal. Es decir, con toda esta parte legalista, bueno, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Se está juzgando en Argentina, aquí prescribe porque es anterior a 1976, entonces en esa parte me pierdo. Es decir, no sé, te lo digo con franqueza, qué se busca ahí, aparte evidentemente de que las víctimas tienen que tener un reconocimiento y por lo tanto tienen que ser castigados los culpables, si es que los hubiera o tal.
En esa parte jurídica yo me pierdo. Es decir, si se está juzgando ya en Argentina por parte del tribunal argentino, que se busca con que se le juzgue en otro lado, se puede juzgar en muchos sitios a la vez, yo me pierdo. Si me puedes explicar un poco, porque no llego a entenderlo. Yo no soy jurista, yo soy un maestro industrial que estudió en Jesús Obrero, empezó a trabajar en Chimis y me tocó sufrir las consecuencias, ¿no? Vamos aprendiendo poco a poco de lo que nos van diciendo los abogados y de todas las zancadillas y eso, y va buscando vueltas, ¿no? Pero son compatibles. La querella argentina con abrir causas en el Estado español es compatible. Es más, la propia jueza argentina dice que lo que pretende es que sea el propio Estado español el que juzgue los crímenes que aquí y los delitos que aquí se cometieron. La aplicación de delito de lesa humanidad, pues bueno, eso está clara en la legislación internacional, lo que es de un delito de lesa humanidad, y esos no prescriben, y nadie creo que ponga en duda que una agresión a la clase trabajadora reunida pacíficamente en una asamblea, en una iglesia, que sea gaseada, que sea tiroteada, las personas cuando salían, eso es un delito de lesa humanidad, eso no lo pone duda. Que el Estado español no haya contraído el compromiso en aquel momento, pues bueno, habrá muchas dictaduras en el mundo que no hayan firmado convenios internacionales, pero ahí sí que está el derecho penal internacional para juzgar aquella impunidad que no se juzga en el propio Estado. Yo entiendo así, y los abogados así lo entienden. ¿Por qué no se aplica de manera directa el derecho penal internacional en el Estado español a esos crímenes de lesa humanidad o genocidio que están probados que lo fueron, ¿no? Entonces, por ahí es donde van los recursos de amparo y demás al Constitucional que nos ha pronunciado, y por ahí es donde creemos que está incumpliendo gravemente el Estado español toda la normativa y legislación internacional en materia de derechos humanos y de justicia, ¿no? Por eso se ha admitido también, como decía antes, en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la queja que hicimos como 3 de marzo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo la normativa europea en materia de derechos humanos. Entonces tenemos el principio de justicia universal, que lo han aplicado en el Estado español para otros criminales, como Silingo en Argentina o como el propio Pinochet. Entonces, ¿por qué no aplicar ese principio de justicia universal para juzgar los crímenes que se cometieron en el Estado español? Igual es difícil de entender para un lego en materia jurídica como éramos nosotros, pero nosotros vamos aprendiendo lo que nos están diciendo los abogados, ¿no? La incongruencia viene cuando, estando tan clara esa legislación internacional, el Estado español sigue incumpliéndola y no tiene ninguna consecuencia. Yo más o menos te iba a preguntar algo parecido a lo de Pachi. Los de Vitoria, los que vivimos y sufrimos el 3 de marzo, no se nos olvidará jamás. O sea, no el 3 de marzo, o sea, los 15 días anteriores, los posteriores 15 con mucha tensión y a lo largo de toda la vida, ¿no? Yo soy más de perdonar, porque olvidar es imposible. Pregunto, ¿por qué no se perdona? Ya, decir, o sea, ha habido obviamente unos asesinatos viles, contra gente desarmada, quiere decir, quizá con gente con ganas de jaleo en aquellas huelgas, pero desarmada. Contra eso lo que hay que hacer es utilizar las mismas armas, no utilizar pistolas y escopetas, quiere decir, para callarlo, ¿no? Pero ¿no crees que es hora ya de perdonar? O si no queréis perdonar, cosa que la entiendo también perfectamente, ¿cuál es el objetivo final de todas estas querellas que estáis poniendo y que es la pretensión última? Porque yo creo que todo el mundo reconoce que aquellos fueron víctimas del terrorismo de Estado, del abuso policial. Yo creo que eso lo reconoce todo el mundo, y mucho más los que vivimos aquello en primera mano, como fue mi caso, o el de miles y miles de vitorianos que también lo vivimos, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el objetivo último? Porque olvidar no se va a olvidar. El perdón es algo muy personal, Sin de duda. carácter religioso y demás, ¿no? Cada persona puede hacer lo que quiera. Sí. Pero bueno, en principio, si no hemos perdonado, más allá de la postura que tome cada uno, es porque no nos han pedido perdón. El gobierno todavía está avalando los informes policiales de aquel momento. Nos está criminalizando. Está negando toda la condición de víctimas a las víctimas del 3 de marzo, entre otras muchas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acto de, aunque quisiéramos, ¿cómo vamos a hacer un acto de perdonar
diciendo, como te estaba diciendo, que es un sentimiento muy íntimo, muy religioso o muy personal, ¿no? Yo, por ejemplo, perdonar, a mí que me pidan perdón tampoco me dice nada, porque puede ser una falacia, puede ser de cara a la galería y demás, ¿no? Lo que sí queremos que el Estado reconozca la masacre que protagonizó, y lo que pretendemos es que los responsables de aquella matanza sean juzgados y condenados, pero que no pasen a la historia como los padres de la democracia, como Fraga Iribarne, que tiene un busto en el Senado como padre de la democracia, cuando es uno de los mayores responsables de la matanza de Gasteiz. Todo eso es lo que pretendemos. Hoy día, Fraga Iribarne, Martín Villa y otros muchos, el capitán Quintana, están gozando de plena libertad, están campando por la calle, sin ningún tipo de responsabilidad que haya recaído sobre ellos, sin ningún tipo de juicio, ni penal, ni político, ni de ningún tipo. Eso no lo podemos permitir. Entonces sí que... Y no somos contrarios a que sean amnistiados. Así como la ley, o sea, estos delitos no pueden ser amnistiados, nosotros no nos negamos, pero que sean juzgados, condenados y que se les aplique la amnistía. No nos negamos, como a ninguna persona, pero siempre y cuando también hagan un poco acto de contrición, ¿no? Porque hemos visto últimamente, por ejemplo, hace un año así, a Utrera Molina, que también ya posteriormente fallecido, cómo estaba haciendo todavía apología del franquismo. Entonces, por mucha amnistía que le apliques a una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad, no lo sé, si él le aplicas una amnistía y va a seguir haciendo apología del franquismo, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Pero nosotros, en principio, si una persona reconoce lo que ha hecho, el Estado lo juzga, o los tribunales lo juzgan, lo condenan, y si les aplica la amnistía, yo no soy contrario a eso. Pero aplicar una amnistía a una persona que ha cometido unos delitos que no han sido juzgados, para nosotros es una ley de punto final. Y eso no lo vamos a consentir. Se derogó esa ley de punto final en Argentina y en otros países, y el fruto estamos viendo cómo están juzgándose a criminales de la dictadura de Videla y demás. Y están pasando por la cárcel personas con 80 y 90 años. Yo en ese sentido soy más humanitario. Yo no pretendo que personas nonagenarias vayan a la cárcel, que sean amnistiadas, pero sí que hayan reconocido y hayan sido condenados y que pasen a la historia como lo que fueron. Unos azotes para los derechos humanos y las libertades, y no los adalides de la democracia como se pretende que pasen esas personas. Yo creo que, vamos, la mayoría de toda la gente que estuvo implicada en toda esa violencia ha fallecido. Es decir, el caso de Fraga, el caso de muchos que han pasado. Tenemos Martín Villa, Alfonso Osorio, ¿no? Capitán Quintana y otra mucha gente que estaba en el gobierno y ocupaban puestos relevantes de poder. Una pregunta muy concreta, que ¿cuáles son los argumentos del gobierno o del Estado español para no declarar, pues para no dejar manifiestamente claro qué es lo que allí pasó, pedirles disculpas que sean necesarias y los resarcimientos morales que sean necesarios? ¿Cuál es ese argumento? El argumento está plasmado en los informes que nos han negado toda la legitimación para ir a la ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Aquello fue una insurrección, había que recuperar el orden perdido, había que actuar de forma dura y contundente, lo dice Fraga a los pocos días cuando vino aquí en rueda de prensa, que esto sería un ejemplo para navegantes, para que lo que estaba ocurriendo en Vitoria no se extendiera a otros lugares, porque la conflictividad política, laboral y demás era tremenda en el Estado español, y aquí querían dar un ejemplo para que aquello no se extendiera. El argumento, fuimos los insurrectos, algunas personas de los líderes obreros de aquel momento fueron acusados de sedición y rebelión contra el Estado y estuvieron en la cárcel, como Jesús Navez y Manolo Lavarría. O sea que no es un delito que se lo han inventado ahora con Cataluña, sino que ya se aplicó también en el 76. Entonces todo eso no lo podemos consentir. Esa es la razón que está diciendo el Estado español, que fuimos los insurrectos, que fuimos los terroristas y que ellos actuaron para recuperar un orden perdido, por cierto franquista, al cual con esta decisión le están dando legitimidad. Esto no lo podemos consentir. Esos fueron los razonamientos iniciales, que
existiendo el franquismo todavía. No, los razonamientos de hace 2 años que aplican los informes de entonces. Siguen, siguen. Avalando los mismos razonamientos de aquella fase final de la dictadura en España. No, te hacen alusión a los informes, que nosotros les atacamos, nosotros les agredimos, y ellos tuvieron que disparar para preservar sus vidas. Y es más, en los sumarios abiertos en aquel momento decían que no se sabía quién disparó y por eso fueron sobreseídos, cuando hay miles de testimonios. Están las propias grabaciones policiales de la policía, están las declaraciones de Martín Villa, de Fraga Iribarne, diciendo que aquello fue un ejemplo a navegantes, que bueno, que tuvieron trágicas consecuencias, pero la gente se dio cuenta de que no se podía ir por diferentes caminos para lograr unos derechos. Todo eso implícitamente están reconociendo la intencionalidad con la que se actuó aquí en Gasteiz. Pues a pesar de todo eso, no nos admiten ni como víctimas del terrorismo, ni para enjuiciar los hechos. O sea que eso es lo que perseguimos. Más allá de las indemnizaciones económicas que nos puedan corresponder, que en eso sí que no vamos a gastar una gota de sudor, lo que pretendemos es dejar claramente los hechos, que se conozca fehacientemente la verdad, y que las personas responsables de aquellas vulneraciones de derechos humanos pasen a la historia como tales, vulneradores y criminales, y que no pasen como los padres de la democracia, como es lo que están pasando. Recientemente a Martín Villa se le ha condecorado en el Congreso, en los 40 años de la Constitución. Entonces, y el mismo día, casualmente, se juntan con 2 hermanos de 2 de los asesinados en Gasteiz. Y más allá del acto de contrición que podía haber hecho, les dicen no, que él tenía la conciencia muy tranquila, que se actuó de manera correcta y que él no tiene ningún... él quisiera... Cargo de conciencia. No tiene cargo de conciencia y que incluso está dispuesto a declarar, pero que la justicia no le deja declarar. Pues hombre, eso en un Estado que se dice democrático no es de recibo ni lo podemos comprender. Sí, pero en España, por ejemplo, en toda esta época democrática, que se ha gobernado básicamente Partido Socialista y Partido Popular, pero que siempre ha tenido apoyos. El caso nuestro, que ha tenido el gobierno español apoyo del PNV muchas veces. ¿Por qué el PNV, que está a favor de que todo esto se aclare, que no ha hecho fuerza suficiente pues para, apoyando a un gobierno socialista, poner como condición no que hagan un aeropuerto, que hagan una vía ferroviaria, sino el bueno satisfacer moralmente a toda esta situación y económicamente también? Nosotros de la clase política no es que vayamos solamente contra el PP, mucha culpa tienen toda la clase política, porque el Partido Socialista tuvo un momento en que podía haber hecho muchas cosas y no las hizo. Tampoco las hizo. El PNV, pues bueno, sí que está con nosotros, pero también hay momentos que, bueno, pues en su momento avaló la ley de amnistía o ha hecho otras cosas que, bueno, que ahora se han dado cuenta de que igual no actuaron de manera correcta, ¿no? Pero la clase política en general es culpable toda. Entonces, nosotros lo que queremos es que, independientemente de la ideología, que toda la clase política defienda escrupulosamente los derechos humanos y que cualquier vulneración de derechos humanos la denuncien, ¿no? Y actúen en consecuencia y traten a todas las víctimas vulneradoras, o sea, que hayan visto vulnerados sus derechos humanos, los traten por igual. Tenemos ahora aquí el memorial que hemos estado diciendo, ¿no? Pues si van a participar instituciones como el Gobierno vasco, el Ayuntamiento, la Diputación y demás, si no están de acuerdo con la política de España de hacer esa distinción entre víctimas, pues lo tienen bien claro, que no participen, porque sí que estamos recibiendo el apoyo de las instituciones alavesas, incluso del Parlamento y Gobierno vasco, pero al mismo tiempo nos están vilipendiando en alguna forma cuando no nos consideran al mismo nivel que otras víctimas. Entonces sí que hay una contradicción en la clase política, pero que estamos intentando corregir. Entonces culpa tienen todos, principalmente el Partido Popular, claro está. Bueno, Moni, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y nada, te deseo mucha suerte y mucha fuerza en este nuevo proceso que tenéis que iniciar. Pues nada, sí, seguiremos en ese camino. Como decía antes, creemos que las personas que lucharon en aquel momento y que dieron su vida se merecen este camino y más. Muchas gracias. A vosotras. Y nosotros despedimos a nuestro invitado y continuamos aquí en VTV con la tertulia.